Hermano, que el Señor le bendiga. Bienvenido a... Estos son los estudios de Palabra Ungida Radio. Sean ustedes muy bienvenidos aquí. Esta es la gran noche que esperábamos. La iglesia no está llena, sino que está rellena en este momento y la gente sigue viniendo. Queremos... ¿Hace cuánto usted inició su ministerio, hermano? Bueno, ya tenemos, por la gracia del Señor, 9 a 10 años, ¿no? 9 a 10 años. Y qué bueno. ¿Y usted, hermana, cómo se siente? Amén, muy contenta en este querido país. Okay. Estamos muy felices. Primera vez que vienen aquí a Palabra Ungida, ¿verdad? Sí, primera vez. Ok. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes, hermano? Bueno, a la juventud cristiana la palabra dice que el joven haga lo que crea conveniente, pero de todas las cosas le juzgará Dios. Y sabemos de la palabra dice que todo lo que el hombre sembrará eso mismo cosechará. Entonces el primer principio sería de que en su juventud amen a Dios con todo su corazón. Busquen a Dios con todo su corazón. Le habla a alguien que lo ha hecho, no porque me lo dijeron, me lo contaron, sino que lo hizo desde los 6 años de edad. Y el día de hoy Dios me ha bendecido con una linda familia, unos 2 lindos hijos, bueno, y un ministerio que estamos saliendo por muchas naciones. Qué bien. ¿Y usted, hermana, qué consejo le daría a las señoritas de la iglesia? Amén. La palabra dice, acuérdate, joven, de tu Creador, lo de tu juventud, ¿no? Que es muy maravilloso entregarle al Señor tu juventud. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Así que en el tiempo de Dios, Dios te dará un esposo maravilloso, pero ahora mientras estás joven, busca las cosas de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, que Dios tiene recompensa bien grande. No es en vano darle a Dios su juventud, sino todo es recompensado. Que se aprendan bien el Salmo 41, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que dice, hermano? Bueno, en la palabra Dios nos habla de que Él es nuestro Altísimo, nuestro abrigo, y siempre en Él vamos a estar confiados. Qué bien. Pues entonces están en su casa. Sean ustedes nuevamente, les repito, bienvenidos a la iglesia Palabra Ungida. Esperamos que sea de grande bendición como ustedes vienen con esa unción. Hay muchos invitados esta noche. Ahora que he estado yo ahí en la puerta, he visto entrar mucha gente de otras iglesias, y estoy seguro que vienen personas también de que no conocen del Señor. Vienen muchos invitados que por primera vez que no conocen del Señor. Así es de que esa unción que traen esta noche sea derramada sobre el pueblo del Señor, y que sé que muchas almas esta noche van a ser salvas. Amén. ¿Verdad? Amén.